el difunto que le salvó la vida a un campesino. Fermín Zárate llevaba 22 años trabajando la misma parcela que había trabajado su padre antes que él, y el padre de su padre antes que ese. Una franja de tierra seca en la falda de un cerro, difícil de regar, difícil de trabajar, pero suya. La había heredado con una deuda pequeña que fue pagando de a poco. Y para cuando cumplió 40 años, la parcela era completamente suya, sin papeles pendientes, sin nombre ajeno en ningún documento. Vivía solo. Su esposa había fallecido de parto hacía 12 años, y tristemente, el bebé también. Desde entonces, Fermín era de los que llegan a casa cuando ya no hay luz, y salen antes de que amanezca, de los que trabajan todo el día no solamente por la necesidad, también por mantener la mente ocupada y dejar de lado los recuerdos más dolorosos. Tenía un perro viejo que dormía en el portal y un gato que entraba y salía según le convenía. Eran su única compañía. En el pueblo lo conocían como un hombre serio, poco de hablar, cumplido con lo que prometía. No tenía enemigos declarados porque tampoco tenía muchos tratos con la gente. Iba al mercado los jueves, iba a misa los domingos, aunque no era muy creyente, y el resto del tiempo estaba en su parcela o en su casa. Todo había empezado una tarde de octubre, cuando Fermín estaba limpiando el cauce que pasaba por el borde de su terreno. Cuando levantó la vista para descansar un momento, vio a un hombre parado al otro lado. Era un hombre mayor, de unos 70 y tantos, con sombrero de palma desgastado y ropa de campo que el sol y el polvo habían ido decolorando hasta volverla del color de la tierra. Estaba parado con los pulgares metidos en el cinturón, mirando la parcela atentamente. «Buenas tardes, señor. ¿Se le ofrece algo?», preguntó Fermín, algo confundido. El hombre asintió, pero no contestó de inmediato. Fermín esperó a que dijera algo. El hombre no dijo nada. Solo siguió mirando la parcela como si la conociera de toda la vida. Fermín lo miró un momento más, pero al no recibir respuesta, continuó con su trabajo. Cuando levantó la vista otra vez, el hombre ya no estaba. El campesino frunció el ceño, aunque no le dio más vueltas. La parcela estaba en un camino que usaba gente del rancho de arriba. Era normal que alguien pasara, pero el hombre volvió. Apareció 2 semanas después, en la misma orilla del cauce, con el mismo sombrero y la misma ropa decolorada. Esta vez, Fermín estaba podando los árboles del fondo y lo vio desde lejos. Cuando se acercó, el hombre ya estaba mirando hacia los árboles con esa expresión extraña. «Esos árboles necesitan más agua, amigo mío», dijo el hombre sin que Fermín le preguntara nada. Miró sus árboles. Eran ciruelos que había plantado hacía 5 años y que nunca habían dado bien. «¿Usted cree, señor? ¿Por qué cree que sea?» «Están dando poco porque la raíz no llega al agua. Si abre un canal más arriba, del lado de la pendiente, y lo deja correr 2 horas a la semana, en un año los ve distintos», contestó el anciano con amabilidad, pero con el rostro serio. Fermín no contestó de inmediato. Examinó sus ciruelos, examinó la pendiente. Pensó que lo que el hombre decía tenía sentido. «¿Quién es usted, don? ¿Y de dónde viene?». El viejo no contestó esa pregunta.
Solo lo miró por un momento y se dio la vuelta para irse caminando por el borde del cauce sin voltear. Fermín abrió el canal esa misma semana. Los meses siguientes, los ciruelos dieron el doble que los 5 años anteriores juntos. Para entonces el hombre ya aparecía con regularidad. No todos los días. Aparecía cuando Fermín estaba trabajando en la parcela, siempre en la orilla, siempre con ese sombrero y esa ropa, y a veces hablaba y a veces no decía nada, y solo miraba. Lo que decía, cuando decía algo, era siempre sobre la tierra, dando consejos como si tuviera todo el conocimiento acerca de ella. Fermín lo escuchaba, a pesar de que no entendía quién era ese anciano y qué era lo que quería. Sus consejos estaban dando buenos resultados. Fue hasta el 2.º año cuando Fermín empezó a notar cosas que no cuadraban. La primera fue que el perro nunca ladraba cuando el hombre llegaba. El perro era viejo, pero todavía ladraba a los desconocidos. Cuando miraba a aquel viejo, se quedaba quieto. No se acercaba tampoco. Se quedaba en su lugar y lo miraba con esa atención tensa que tienen los perros cuando no saben bien qué están mirando. La segunda fue que el hombre nunca dejaba huellas. Fermín lo notó un día después de una lluvia, cuando el suelo del borde del cauce estaba blando por el lodo. Fermín había caminado por ahí y había dejado sus huellas claras, pero el anciano había estado parado en el mismo borde durante media hora y no había ni una marca. Esa noche, Fermín fue a buscar a don Porfirio, que era el más viejo del pueblo y que había conocido a los padres y a los abuelos de medio pueblo. Le describió al hombre: el sombrero, la ropa, la manera de pararse con los pulgares en el cinturón, lo que sabía de tierra. Don Porfirio lo escuchó y se quedó callado un momento. ¿Cuánto tiempo tiene apareciendo? Cerca de 2 años, don Porfirio. Me habla sobre la tierra, me da consejos sobre cómo trabajarla, y muchas veces hasta predice lo que va a pasar. Es muy extraño. Don Porfirio se levantó y fue a un baúl que tenía en el fondo del cuarto. Sacó algo. Una fotografía vieja, en blanco y negro, antigua. Se la extendió a Fermín. En la fotografía había un hombre de unos 50 años, con sombrero de palma, con ropa de campo, parado con los pulgares metidos en el cinturón y mirando a la cámara con esa expresión tranquila que Fermín conocía bien. ¿Esta es la persona que te ha estado visitando?, preguntó don Porfirio. Fermín miró la fotografía. Era él, más joven que como lo veía en la parcela, pero era él. El sombrero era el mismo, la postura era la misma. Así es, don, es la misma persona. ¿Quién es? ¿Usted lo conoce? Este señor es don Eustacio Zárate, afirmó don Porfirio. Es tu bisabuelo fallecido. Murió antes de que nacieras, hace muchos años, cuando lamentablemente se cayó de su caballo. Trabajó esa parcela que tienes ahora durante casi 40 años. La conocía mejor que nadie. Fermín se quedó paralizado. Volvió a mirar la fotografía. Luego la puso sobre la mesa con cuidado y se quedó sentado sin decir nada. Conozco muy bien la historia de don Eustacio. Fue un gran amigo de mi padre. Y esta fotografía se la tomaron en una reunión de amigos, justamente aquí por estas tierras. Dime algo, joven. ¿Le tienes miedo a tu bisabuelo?, preguntó don Porfirio. Fermín pensó. No es miedo, don, pero es algo que me ha dejado consternado, dijo. Y era verdad, o al menos era lo más cercano a la verdad que podía decir. No sentía miedo exactamente.
Sentía algo más parecido a cuando uno entiende de repente algo que debería haber entendido hace mucho. Al día siguiente fue a la parcela y trabajó como siempre. El hombre no apareció ese día. Apareció 3 días después, en su orilla de siempre. Esta vez, Fermín se acercó. Caminó hasta el borde del cauce y se paró frente a él. El anciano lo miró con esos ojos de atención quieta, sin apartar la mirada. «¿Qué te sucede, abuelo? ¿Por qué vienes siempre aquí? ¿Acaso no has podido descansar en paz?» El hombre miró la parcela. La miró un momento largo, de un extremo al otro, con esa expresión de conocedor que tenía siempre. «Estas son mis tierras, hijo. Gracias por cuidar de ellas. Estás haciendo un buen trabajo», contestó con nostalgia. Fermín no pudo discutir eso. Técnicamente era su parcela, pero técnicamente también era la tierra donde su abuelo había trabajado 40 años. «Así es, abuelo. Estas son tus tierras. Gracias a tus consejos, está más viva que nunca. Sin tu ayuda, posiblemente todo estaría envuelto en la sequía». El hombre asintió una vez y se fue por el borde. Las cosas siguieron igual después de esa conversación. El hombre aparecía, miraba, a veces decía algo sobre la tierra y se iba. Fermín ya no se preguntaba qué era, ni por qué estaba. Lo había aceptado como se aceptan ciertas cosas en los pueblos, sin buscarles más explicación que la que tienen. Lo que Fermín no sabía era para qué servía realmente esa presencia. Lo supo un martes de junio. Ese día, Fermín estaba en la parte alta de la parcela, la que llegaba hasta la base del cerro, trabajando en un muro de piedra que se había caído con las lluvias. Era trabajo de todo el día. Estaba solo como siempre. El sol pegaba fuerte y para mediodía ya tenía la camisa empapada y la boca seca. Subió un poco más por la ladera para sacar piedras de un afloramiento que había ahí arriba. Lo había hecho antes, sabía dónde pisar. Subió buscando piedras del tamaño que necesitaba. Fue cuando estaba agachado seleccionando una piedra cuando escuchó la voz. «Oye, Fermín». Era la voz del viejo, ronca, baja, del mismo tono con que siempre hablaba de la tierra. Venía de abajo, de donde estaba trabajando el muro. Fermín se enderezó y miró hacia abajo. El hombre estaba en la orilla de la parcela, como siempre, pero esta vez no miraba la tierra. Lo miraba a él. Y lo que hizo fue algo que nunca había hecho. Levantó un brazo y le hizo una señal con la mano. No era una señal de saludo, era una advertencia de que se apartara de donde estaba. Fermín no lo pensó. Algo en ese gesto, en esa voz que había escuchado 3 años decirle cosas que siempre resultaban ciertas, hizo que sus pies se movieran antes de que su cabeza tomara ninguna decisión. Dio 2 pasos hacia la derecha y la ladera se abrió donde él había estado parado. No fue un derrumbe grande, fue una sección de tierra que cedió de repente, sin aviso, y que se llevó consigo 2 piedras grandes que rodaron ladera abajo. Si Fermín hubiera seguido donde estaba, las piedras lo hubieran agarrado a él. El campesino se quedó parado, mirando el hueco en la ladera. Tardó en procesar lo que había pasado. Cuando lo procesó, miró hacia donde estaba su abuelo, pero ya se había ido. Había desaparecido. Fermín bajó despacio, con cuidado, mirando dónde pisaba. Llegó a donde había estado el hombre. No había huellas, como siempre.
Se sentó en el suelo. Se quedó sentado un rato. El sol seguía pegando, y las piedras que había que acomodar en el muro seguían esperando. Y el día no había terminado. Pero Fermín se quedó sentado un rato antes de levantarse. Esa noche, en su casa, buscó entre las cosas que había guardado de su padre. Tardó un rato, pero encontró lo que buscaba. Una fotografía pequeña, más vieja que la que le había mostrado don Porfirio. Sacó la foto y vio que en ella aparecía el mismo hombre, más joven todavía, mirando a la cámara con esa misma expresión quieta, parado en lo que Fermín reconoció como su propia parcela, aunque la foto era de décadas atrás. Fermín puso la fotografía sobre la mesa, la miró un rato, luego dijo en voz alta, sintiéndose un poco extraño, pero diciéndolo de todas formas: «Gracias, abuelo, me has salvado la vida». La casa se mantuvo en silencio como siempre. El hombre no volvió a aparecer después de ese día. Fermín lo esperó varias semanas, mirando hacia la orilla del cauce, pero ya no volvió a verlo. El campesino trabajó su parcela durante 20 años más. Los ciruelos del canal que el hombre le había dicho que abriera siguieron dando bien. El maíz, que había movido 2 metros al norte, rindió siempre mejor que antes. La tierra que había tratado siguiendo cada cosa que su bisabuelo le había dicho era una tierra distinta a la que había recibido. Al final de su vida, cuando Fermín era ya viejo y le costaba caminar hasta el fondo de la parcela, se sentaba a veces en el borde del cauce a descansar y miraba su tierra con esa misma expresión que había aprendido de su bisabuelo, una expresión de orgullo y nostalgia, de conocer todo acerca de ellas. Le contó la historia a su sobrino, que era el único familiar joven que le quedaba y que había empezado a ayudarle en la parcela los últimos años. Se la contó una tarde mientras descansaban, sin mucho preámbulo. El sobrino lo escuchó en silencio. Cuando Fermín terminó, el muchacho se quedó callado un momento y luego dijo: «¿Y usted cree que era de verdad su abuelo?». Fermín miró su parcela. Pensó en los ciruelos, en el maíz, en el canal, en todos los consejos del viejo, y le respondió: «Estoy seguro de que era él. Sabía cosas de esta tierra que solo puede saber alguien que la trabajó mucho tiempo con tanto esfuerzo y dedicación. Para mí eso es suficiente». Esa tarde, mientras recogían las herramientas al final del día, el muchacho levantó la vista hacia la orilla del cauce y se quedó mirando un momento. «Tío, ¿quién es ese hombre que está ahí?». Fermín miró hacia la orilla. Era el anciano, con los pulgares metidos en el cinturón, mirando la parcela. Fermín lo miró un momento, pero el abuelo no se movió. «Solo está mirando sus tierras», dijo el campesino. «Vámonos ya, es mejor no interrumpirlo». Se fueron sin voltear, y cuando el sobrino, que no pudo evitarlo, miró hacia atrás, la orilla estaba vacía, como si nunca hubiera habido nadie ahí. ¿Qué te ha parecido esta historia? ¿Qué parte te pareció más interesante? No olvides dejar un comentario y suscribirte, porque las historias de este canal apenas comienzan.